Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Damiro Gabriel Escobar y yo le voy a exponer la parte DCL. Bueno, DCL significa lenguaje de control de datos. Es un conjunto de declaraciones SQL que controlan los privilegios de los datos en la base de datos. Otorgar y revocar son elementos de este lenguaje, pero no solamente nos permite administrar la seguridad, sino que también nos permite ver quién puede leer, escribir o borrar datos de una tabla, quién puede crear o eliminar esas tablas, etcétera. Entonces, no cualquiera puede tener acceso a la base de datos. Y de los usuarios que pueden ver la base de datos, no todos deberían tener los mismos privilegios para ver o modificar la información. El lenguaje de control de datos o DCL aglomera los comandos que se utilizan en la base de datos relacionada para otorgar y quitar estos permisos a los usuarios. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos permitir quién ve la información y quién no? ¿Cómo podemos dar los privilegios? Para esto hay elementos o comandos de DSL y son dos, que es el grant y zvoke. Grant usado para otorgar privilegios de acceso de usuarios a la base de datos. Zvoke es utilizado para evitar privilegios de acceso otorgados con el comando grant. También existe otro comando llamado deny, pero este elemento tiene casi la misma funcionalidad que zvoke, ya que elimina un permiso existente. Deny crea una entrada en la seguridad del sistema negando un permiso de una cuenta de seguridad y evita que el usuario grupo ZOL herede el permiso a través de su grupo ISOL. Entonces, si se observa esto, de hecho no hay diferencia funcional entre las declaraciones de zvoke y deny. Sin embargo, una vez que comienza a buscar las jerarquías de los elementos asegurables o jerarquías principales, en realidad tiene una funcionalidad muy diferente. Entonces, podemos interpretar que zvoke es lo opuesto a grant y deny. Si se observan las definiciones, tanto grant como deny generan una regla de permiso, mientras que zvoke elimina esa regla. Las tareas sobre las cuales puede conceder o negar permisos son las siguientes: connect, select, insert, update, delete y usage. Y esta sería la sintaxis de cómo utilizar grant, deny y zvoke en una base de datos. Base de datos no SQL o Not Only SQL en inglés. Son conocidas desde la década de los 60, pero Carlos Strozzi usó el término NoSQL en 1998 para referirse a su base de datos. Su auge actual viene determinado por el uso que le han dado las principales compañías de Internet como Amazon, Google, Twitter y Facebook. Estas compañías se han enfrentado a nuevos desafíos en el tratamiento de los datos motivados por el enorme crecimiento de la web, donde se requería dar la respuesta a las necesidades de proporcionar información procesada a partir de grandes volúmenes de datos. Las principales características, primeramente, es que estas no son relacionales. Las bases de datos no siguen el modelo relacional. Nunca proporcionan tablas con registros planos en columnas fijas. Trabaja con agregados autónomos o objetos binarios. En el caso de las imágenes y otros archivos, no requiere mapeo relacional de objetos ni normalización de datos. Sus funciones no son complejas como lenguajes de consultas, planificadores de consultas, entre otros. Es sin esquema. Las bases de datos están libres de esquemas, no requieren ningún tipo de definición de esquema de datos y ofrece estructuras heterogéneas de datos en un mismo dominio. El API es simple, puesto que ofrece interfaces fáciles de usar para almacenar y consultar los datos proporcionados, además de protocolos basados en textos que se utilizan principalmente con el HTTP REST, con los JSON, y no se utiliza un lenguaje de consulta no SQL basado en estándares. Asimismo es repartido. Se puede ejecutar varias bases de datos de forma distribuida y ofrece capacidades de conmutación por error y escalado automático. Entonces, comentemos acerca de las ventajas. Las ventajas es que es una aplicación de Big Data, es decir, que maneja grandes volúmenes y son fáciles de procesar. Luego, la administración de base de datos
que requiere menos administración práctica, cuenta con capacidades de distribución de datos y reparación automática. Luego tenemos la versatilidad, es decir, que tiene una posibilidad de crecimiento en el volumen de datos y la posibilidad de incluir cambios sobre la forma en la que ingresan los datos sin necesidad de alterar la estructura. Se tiene el crecimiento horizontal, asimismo, que son altamente escalables si se requiere instalar mayor cantidad de nodos para ampliar la capacidad. Asimismo, esto se puede hacer sin ningún problema. Y economía. No se necesitan servidores con gran cantidad de recursos para operar. La adaptabilidad y flexibilidad permiten empezar con bajos niveles de inversión en equipos e ir ampliando la capacidad a medida de las necesidades. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Pues es menos maduro, ya que la mayoría de las alternativas de base de datos apenas han salido en las etapas de preproducción y muchas características importantes aún no se han implementado. Luego tenemos la atomicidad. Algunas de estas bases de datos no incorporan la atomicidad de información. Esto puede derivar en que la información no sea consistente entre nodos. Luego, el software es poco documentado, es decir, que hay limitada información sobre las herramientas y sus características. Y baja estandarización. No se tiene un criterio plenamente definido entre los motores que se utilizan en este tipo de base de datos. Y las herramientas aquí, la mayoría de las bases de datos no contienen una interfaz gráfica. Los motores existentes actuales son muchos, pero los más conocidos son el MongoDB, que es una base orientada a documentación que utiliza el formato de datos del estilo JSON. Luego está Cassandra, que es un proyecto de la Fundación de Software de Apache. Luego el CouchDB, que igualmente es de Apache. Y después tenemos Redis, que es de código abierto. Y el Neo4j, ¿no? Que es una base también de datos gráficas, pero esta se enfoca tal vez en el uso de grafos. Bueno, las empresas que usan un tipo de base de datos no SQL son muchas. Bueno, aunque estas empresas van variando o combinando el otro tipo también de base de datos, es decir, el SQL, también hace mucho uso del NoSQL. Por ejemplo, tenemos aquí eBay, Adobe, Google, Walmart, Cisco, Facebook, Twitter, AllData, Instagram, GitHub, ¿no? Aquí tenemos un listado de específicamente cuál motor de base de datos usaría. Para los ejemplos de las bases de datos no relacionales vamos a utilizar MongoDB. Y como ya está activado, vamos a abrir el gestor gráfico de MongoDB, que es propio de MongoDB. Y ya lo tenemos acá. Tenemos acá una base de datos pruebas que se había creado anteriormente con una colección llamada usuario. Esta colección es sería un equivalente a las tablas en las bases de datos no relacionales. Mejor dicho, en las bases de datos relacionales. Entrando a la colección, se ve que ya tengo algunos documentos ahí que serían equivalentes a las filas en las bases de datos relacionales. En las bases de datos relacionales serían un equivalente a las filas. Como se puede ver, se agregan los datos sin ninguna estructura, algún tipo de estructura, ya que aquí puedo poner nombre, apellido, ciudad y país. En cada documento es diferente. Puedo crear incluso un nuevo documento y poner algo que nada que ver, como por ejemplo, a ver, vamos a poner apellido directamente. No voy a poner nada más. Apellido. Solo pasa insertar y ya está. Y como se puede ver, MongoDB acepta ese tipo de datos. No puedes crear una estructura directamente en la base de datos MongoDB. A diferencia de una base de datos relacional, tienes que crear la estructura desde que creas la tabla. Tienes que
definir los datos, el tipo de dato que va a tener cada dato y también el tipo de llave que va a tener. Bueno, las llaves foráneas, mejor dicho, y las llaves primarias. Pero aquí no, donde se va a realizar todas estas acciones que se hacen en las bases de datos relacionales. En las bases de datos no relacionales se va a hacer toda la estructura en el código fuente que va a utilizar la base de datos, ya sea Java, Node.js o cualquier lenguaje de programación que se utilice para utilizar bases de datos no relacionales. La estructura se va a definir ahí mismo. También MongoDB o cualquier base de datos relacional se puede utilizar en la consola, al igual que las bases de datos relacionales como MySQL, SQL Server, etc. Pongo Mongo y aquí está. Voy a poner db.help y aquí están todos los comandos que se pueden realizar. Puede ser db create collection, create db, drop db, incluso se puede borrar a partir de los comandos. Pero no se utiliza mucho de estos comandos, al menos en MongoDB, ya que todos los parámetros, las restricciones, todas las restricciones, incluso el tipo de dato que va a recibir MongoDB se le otorga en el código fuente, como dije anteriormente.